¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, les saluda Horacio Ontiveros. Bienvenidos a Gente que Impacta, este espacio donde invitamos a expertos en todas las áreas para compartirnos herramientas para encontrar el balance del que tanto hablamos, Wendy y yo, ese balance integral. Wendy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Horacio, ¿cómo estás? Como siempre emocionada, ¿no? Yo siempre empiezo estos programas diciendo que estoy muy emocionada, pero de verdad que tengo mucha expectativa con nuestro invitado de hoy. Definitivamente, Wendy, fíjate, le comentamos a la gente, ¿no? Cuando empezamos a conocer a todas estas personas, a todos estos expertos que nos brindan herramientas que de repente dices, a ver, yo nunca había escuchado de esto o no había pensado que de esta forma mi trabajo, mi relación personal, mi relación familiar pudiera mejorar. Y el día de hoy vamos a platicar algo espectacular. Sí, yo creo que tenemos que contarle a nuestra gente que los expertos que traemos acá es porque nosotros hemos interactuado con ellos, de hecho, el doctor que tenemos como invitado el día de hoy, ya hemos probado sus terapias y por eso nos fue tan bien a nosotros que quisimos traerlos al programa y llevárselo a todos ustedes. Definitivamente. Y bueno, y comentarle a toda la gente que nos ve, que nos escucha, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí vamos cada vez más creciendo esta comunidad. Por supuesto, ahí van a encontrar entrevistas a celebridades, deportistas, líderes de las empresas más importantes. Y también no se les olvide pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, estamos en Amazon Music. Y además algo importantísimo, Wendy, que nos escriban, o sea, sean parte de esta aventura, escríbanos sus ideas, sus temas, sugerencias a contacto@gentequeimpacta.com. Bueno, dicho todo esto, el día de hoy vamos a platicar con el doctor John Jairo Prado. Él es médico cirujano, especialista en medicinas complementarias, gerente general de TEF, Tu Empresa Feliz, autor del libro Desenredando la Felicidad, con 25 años de experiencia en la creación y desarrollo de programas de salud a nivel empresarial. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Horacio, muchas gracias por la invitación. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Y Wendy, ¿cómo estás, Wendy? ¿Cómo está mi doctor? Muy bien, feliz de estar con ustedes el día de hoy. Yo muy feliz de tenerte en este espacio, en este pequeño espacio con nosotros. De verdad que lo comentaba con Horacio ahorita, nosotros hemos sido pacientes tuyos de tus terapias y la verdad que hemos sentido una mejoría increíble en nuestro bienestar. Y por eso quisimos traerte, invitarte y que nos cuentes a toda la audiencia, a nuestra gente, tantas herramientas que nos has contado a nosotros. Claro que sí, con todo gusto. Me alegra muchísimo. Gracias, doctor. Además, siempre platicamos de esta parte integral, ¿no? No solamente es la parte física, ok, comes sano, vas al dentista, vas al nutriólogo, vas con el doctor, sino la parte emocional es importantísima, la parte mental y no sé, de pronto como que la dejamos ahí olvidada. Y el tema del día de hoy básicamente es arquetipos de personalidad en nuestras emociones. O sea, ¿cómo afectan? ¿Cuál es el efecto de estos arquetipos que mucha gente a lo mejor no los conoce, que a lo mejor alguien los ha escuchado? Pero doctor, iniciemos por lo básico. ¿Qué son los arquetipos? Muy bien, bueno, antes de iniciar a hablar un poco de arquetipos, me gustaría hablar de personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, hay dos componentes importantes de ella. Uno, el temperamento. Temperamento es lo que traemos de nuestros padres, es lo hereditario. Y tenemos un componente muy importante que es el carácter. El carácter lo aprendemos y a través del carácter modificamos el temperamento. Muy bien. Entonces, personalidad, tenemos temperamento y carácter. Cuando hablamos de carácter, es un proceso de aprendizaje. Definitivamente en esta vida venimos ¿qué? A aprender. Y cuando venimos a aprender, necesitamos algunas cosas. ¿Qué necesitaríamos para aprender? Empecemos a preguntar, que saco el profesor de acá. Wendy, Horacio, ¿qué necesitaríamos para aprender? Para ¿Ah? aprender yo necesito querer. Lo primero es querer, estar abierta a escuchar, Sí, porque si no, no voy a aprender nada. Yo creo que perfecto. para Y mí es también sería, ¿sabes qué? Un gancho, o sea, de qué cosas voy a conocer, pero principalmente cómo me van a beneficiar también, ¿no? Sí, perfecto. Así es, pues para aprender lo primero que necesitamos es la vulnerabilidad. A veces vemos la vulnerabilidad como estar desnudos ante
ante una situación. Y por el contrario, vulnerabilidad es desarmar el corazón para entrar en sintonía con la otra persona. Lo segundo importante que necesitamos es la aceptación. Yo no puedo aprender o cambiar algo que no acepto, ¿cierto? Y tenemos también que tener humildad. Eso es importantísimo. Cierto. Nosotros solo podemos percibir nuestra realidad a través de los sentidos, que corresponde solo al 5%. El 95% que no lo vemos, que no lo percibimos, no está. Entonces, nuestra realidad es limitada por los sentidos. Lo mismo que sucede con la información. Nunca el conocimiento siempre va a estar medio, el conocimiento no va a estar completo. Muy bien, ya vamos a entender por qué arrancamos con este proceso de aprendizaje, porque ya hablamos que el carácter genera un aprendizaje. Pues ahí es donde vienen un poco lo de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Para Carl Jung nos hablaba y nos decía que había un inconsciente, que había, digamos, unas características que cada ser humano tenía, un inconsciente personal, pero que también había un inconsciente colectivo. Un inconsciente colectivo son esos aprendizajes, eso que todos los seres humanos tenemos. Y ese aprendizaje se relacionaban con algo que eran los arquetipos de la personalidad. Un arquetipo es como un modelo, como un patrón a seguir. Los arquetipos que habla Carl Jung normalmente se ven en diferentes expresiones, por ejemplo, en el cine, expresiones en el arte, como la pintura, en los cuentos. Un arquetipo, les voy a decir, por ejemplo, les digo el mago. ¿Quién se les viene a la mente si digo mago? ¿Merlín? Merlín, claro. Claro, Merlín. Listo. Otro arquetipo podría ser un guerrero. ¿Quién sería un guerrero que se le venga a la mente? Thor. Thor, sí. Uno de mis guerreros favoritos. Bueno, un inocente, un inocente. Yo. Horacio. No, necesitamos otro Wendy, ejemplo. sí, así de inocente. No, doctor, necesitamos otro ejemplo para la inocencia. Bueno, entonces ese no, muy bien. Por ejemplo, un sabio. ¿Quién se nos Matusalén. Matusalén, bueno, podríamos decir. Bueno, entonces todos esos arquetipos reflejados en historias, en cine, los tenemos cada uno de nosotros. Entonces, es importante entender que un arquetipo es un modelo, un patrón. Todos tenemos esos 12 arquetipos y se manifiestan de una manera diferente en cada aspecto de nuestra vida. No hay arquetipos buenos ni arquetipos malos, ¿cierto? Okay. Y cada uno de ellos tiene una tarea, tiene un aprendizaje. Por eso arranqué hablando de aprendizaje, porque cuando yo estoy en ese arquetipo y entiendo qué es lo que me quiere enseñar la vida, puedo pasar a otro arquetipo, puedo avanzar en ese proceso. Ok, muy bien. Doctor, pero entonces, perdón que te interrumpa, pero entonces yo quiero entender, dijimos, el carácter y la personalidad. Uno lo traemos con nosotros, otro lo aprendemos. Sí. ¿A quién traemos? A la personalidad. Al temperamento. Traemos al temperamento. Ok. Y adquirimos el carácter. Perfecto. Y ahí que es tan importante formar un buen carácter. Okay. Porque cuando yo formo un buen carácter, puedo expresar mi alma, puedo expresarse la conciencia. Y a través de un buen carácter hay algo divino. Hay que es servir lo que ustedes dos hacen. Además, quieren tener un buen carácter, Wendy y Horacio, porque sirven, ¿cierto? Conectando con todos esos conocimientos para que las personas cambien un poco su forma de ver la vida y sus hábitos. Okay. Eso necesitamos. Entonces, estos arquetipos vienen dentro de lo que traemos con nosotros, no lo que aprendemos, o vienen lo que aprendemos. con lo que aprendemos. Ok, doctor. Lo que aprendemos. Entonces, los arquetipos es para formar el carácter y es lo que aprendemos. Perfecto. Y lo que probablemente nos hablaba Carl Jung es que esos aprendizajes no son tan individuales como todos pensamos, sino que había un aprendizaje colectivo. Y ese aprendizaje colectivo se manifiesta a través de esos patrones, de esos modelos, que es lo que denominamos arquetipos. Ok. ¿Listo? Ahí sí nos queda un poco más claro, ¿cierto? Sí, señor. Totalmente. Entonces, entender que esos arquetipos no son buenos
no son malos. Ujú. Tenemos los 12 arquetipos en nuestra vida. Cada uno tiene a veces luces y sombras, tienen una tarea, tiene un aprendizaje y qué importante reconocerlo nos permite avanzar, evolucionar en ese aprendizaje. Esos son los arquetipos. Ok, son 12. Entonces, empecemos con el primero para irlo así como que más o menos entendiendo. Listo, perfecto, Horacio. Bueno, cuando hablamos de los arquetipos de una manera fácil de entenderlo, es trabajándolos como en la misma evolución del ser humano, desde la niñez hasta la adultez, ¿cierto? Porque a través de eso vamos pasando, más no quiere decir que se den así, ¿cierto? O sea, pueden haber en diferentes formas, pero para entenderlo de la mejor manera. Y vamos a iniciar con el primer arquetipo. El primer arquetipo se llama el inocente. Yo, como habíamos quedado, ¿no? El inocente. Podríamos cambiarlo por Horacio. No, mentiras, me parece. Vamos a hacerlo feliz, doctor. Vamos a decirle que sí. Bueno, normalmente todos nacemos inocentes. Nacemos esperando que nos protejan, ¿cierto? Esperando que cuiden de nosotros, nuestros padres, el gobierno. Y ese inocente tiene algo muy importante. La tarea del inocente es sorprenderse. Por eso un niño se sorprende absolutamente de todo lo que pasa pues en la vida. Y normalmente el aprendizaje es la confianza. Excelente aprendizaje, la confianza. Confiar en los demás para que me cuiden, me protejan, pero también empezar a confiar en mí, ¿cierto? Este arquetipo refleja la felicidad, el optimismo, la esperanza, todo lo que está enfocado en esas emociones positivas orientadas hacia el futuro, hacia el crecimiento como tal. Entonces, tarea, ¿cuál sería? La confianza del inocente. Muy bien, pero también puede haber algo. Si yo no aprendo esa confianza, puedo llegar a algo que implica normalmente una sombra, que sería, por ejemplo, la ingenuidad, ¿cierto? Yo puedo volverme un ingenuo. Claro. O puede haber otra cosa importante que estaría en la sombra del inocente, el optimismo patológico. Yo les cuento que a veces yo soy optimista patológico. Yo voy por la calle en algunas partes, a veces con equipos de un costo importante y nunca se me ocurre que me van a robar o que me va a pasar algo. Entonces, eso podría ser un optimismo patológico. Si yo no aprendo bien la confianza, puedo caer en algo que normalmente cuando esté pues como adulto es llegar a la aprobación, necesitar que todo el mundo me apruebe. Claro. Y es probablemente porque no tuve ese aprendizaje de la confianza. Este es nuestro primer arquetipo. Muy bien. Nos vamos con nuestro segundo arquetipo para ir entendiendo un poco. Adelante. Señor. Bueno, este niño que es inocente, en un momento yo le digo, lo bajan del chirimoyo, como normalmente decimos en Colombia. Lo bajan a uno, pues imagínese. Uno está ahí de único hijo y llega el hermanito, pues ya lo bajan a uno de la cama, lo mandan a otra habitación, ¿cierto? Y ahí aparece nuestro segundo arquetipo que se llama el huérfano. Cuando hablamos del huérfano, no es solo la orfandad de papá y de mamá, es la pérdida de algo. Todos en un momento de nuestra vida estamos perdiendo, ¿cierto? Perdiendo algo. Este huérfano, normalmente, una de las tareas más importantes que tiene el huérfano, aparte, pues digamos, es aprender la vulnerabilidad, o sea, volverse vulnerable para aceptar la ayuda. Esa es la tarea de ese huérfano, claro. De buscar esa ayuda que necesita y aceptarla. ¿Qué sucede cuando normalmente yo no aprendo la vulnerabilidad en la vida? Puedo quedarme como víctima, puedo llegar a ser un adulto que se victimiza absolutamente por todo. Me vuelvo víctima del Estado, víctima de mi jefe, víctima de mi pareja y quedo pues ahí anclado. Ya tenemos esos dos, ¿no? El inocente, claro. ¿Y cuál? El huérfano. Acá vamos a hablar de algo muy importante. Cada dos arquetipos nos generan un escalón a algo que se llama la personalidad integrada. Vamos a hablar de ese primer escalón de la personalidad integrada. ¿Viene cuál es? La seguridad, que es lo más importante, estar seguro. Entonces, si yo confío en mí, confío en los demás,
pero también soy vulnerable porque acepto esa ayuda, pues empiezo a ser una persona segura. Ok. Si yo esos dos arquetipos no los trabajo, no genero esos aprendizajes, puedo llegar a una crisis de seguridad. Ya vimos ese primer escalón. Muy bien. Perfecto. Un tercer arquetipo que se llama el buscador. Y esto lo podríamos estar asociando con esa etapa de la adolescencia. Ese adolescente que quiere salir de su casa, irse a otro país, estudiar diferentes lenguas, conocer el mundo, conocer personas, disfrutar la vida. Este buscador normalmente sale a comerse el mundo. La tarea que tiene este buscador es muy importante, buscar la autonomía. Tiene que ser un autónomo, ya valerse por sí mismo. Y este buscador, en su búsqueda todo el tiempo, puede caer en algo si no aprende esa de autonomía, que es muy frecuente, que es la falta, digamos, de compromiso. No me comprometo, ¿cierto? Ese podría ser la sombra de ese buscador, la falta de compromiso. Uno podría ser buscador o quedarse en ese arquetipo toda la vida. Por ejemplo, imagínese donde se queda uno como buscador en el amor. ¿Qué pasaría? Nadie le sirve a uno. ¿Ah? Claro. Entonces yo puedo ser un buscador en el amor, Wendy. Total. ¿Cierto? Consigo una pareja y le encuentro cualquier pero. ¿Ah? Y cambio, buscando ese amor de mi vida. Entonces yo estaría en el amor, en el arquetipo de buscador, esperando que llegue esa persona que va a cumplir todas mis expectativas y nadie me va a servir, ¿cierto? Porque no aprendo esa autonomía. Entonces, claro. Oye, doctor, qué bueno que dijiste esto porque fíjate, yo estaba relacionando, entonces nos podemos quedar atorados en algún arquetipo, puede ser como dices, en el amor, en el trabajo, en otros aspectos de la vida. Es que a medida que él lo viene diciendo, qué bueno lo trajiste, Horacio, porque a medida que él lo viene diciendo, yo voy pensando en diferentes personajes, que no necesariamente porque es el primer step, es porque son pequeños, porque estoy tratando de relacionarlo con muchos conocidos o con actitudes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, no va con la edad. Nos podemos quedar allí. Claro, acuérdense que lo estamos nombrando así como cronológicamente con la evolución del ser humano para su entendimiento. Inocente, huérfano, buscador, pero yo puedo estar en un arquetipo en cualquier momento. ¿Cierto? Entendido. Por ejemplo, rico uno después de cierta edad volver al inocente, ¿no le parece? Esa inocencia de confiar en los demás, en desarmar el corazón, chévere, ¿cierto? O llegar probablemente un arquetipo en la luz de buscador, buscar cosas nuevas, pero no quedarme ahí. El problema es cuando yo me voy a la sombra, de quedarme solo como buscador, entonces nada me va a satisfacer, ¿cierto? Ese es el problema. Muy bien. Y podemos estar en diferentes aspectos de nuestra vida, en diferentes roles, con diferentes arquetipos. Yo puedo estar en el amor como buscador, pero puedo estar inocente en mi trabajo. Podría ser, ¿cierto? Hay una combinación. Bueno, vamos en el buscador. Vamos hasta ahora en ese tercer arquetipo. Oiga, ese buscador, que es ese joven adolescente que quiso comerse el mundo, empieza a extrañar su casa, empieza a extrañar ese caldito que le daba la mamá, empieza a extrañar a esos vecinos, empieza a extrañar su país, su barrio, su familia, y decide otra vez volver. Entonces ahí aparece el cuarto arquetipo que se llama el amante. La tarea del amante es la autoafirmación. Darse cuenta que lo que buscaba afuera lo tenía ¿dónde? Adentro. Que tanto lo que buscó era su familia, lo que él amaba, era a sí mismo, empezar a quererse, ese proceso de autoafirmación. Eso es espectacular. Yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Volver otra vez, darnos cuenta que esa búsqueda a veces era inoficiosa, era importante para entender lo que teníamos. Porque lo que dicen, o sea, nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde, ¿cierto? Exacto. Esa autonomía que me da el arquetipo del amante, puedo quedarme en su sombra, que sería la dependencia emocional. Gravísimo, ¿no? Depender emocionalmente de las demás personas. Estos dos, que era el buscador, ¿y quién otro?
A ver, ¿cómo estamos poniendo atención? El buscador Y y el el amante, El amante. el amante. amante. Ujú. Nos da nuestro segundo escalón, que es la identidad. La Ok. identidad nos da esos dos. De ahí que en esa adolescencia es tan frecuente las crisis de identidad. En esos 11, 13 años, 15, 17 años, que está a plena flor ese buscador y está ese amante, fácilmente, si no aprendemos esas dos lecciones de autonomía, ¿cierto? Y autoafirmación, puedo caer fácilmente en una crisis de identidad. Ujú. Es cuando los extraterrestres nos llevan y después no hablamos. Así es, así es. Bueno, continuemos con nuestra historia. Y ahora llega el adulto, ¿cierto? Y ese Ujú. adulto ya tiene seguridad, ya tiene identidad y ahora quieres conquistar lo que se propone. Y aparece este arquetipo, el guerrero, que encarna la justicia, la fuerza, el trabajo, el deseo de conquistar absolutamente todo. Entonces, la tarea que tiene este guerrero es conquistar el mundo, ¿cierto? Crecer, conquistarlo como tal. Pero el problema grave que tiene, por ejemplo, es quedarse en esa conquista, identificarse con la conquista, que es lo que le pasa a uno muchas veces, se vuelve uno esclavo de sus conquistas, ¿o no cree? Digamos que este guerrero podría identificarse, esta persona que ya es profesional, que trabaja todo el tiempo, que lucha, quiere escalar, quiere tener. Y ahí sale nuestro guerrero. Y a veces uno lo puede identificar muy fácil en la conversación. Es simple. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, guerreándola, ya, peleándola, luchándola todo el tiempo. Tú sabes, ahí está ese arquetipo del guerrero. Todos, queramos o no, tenemos un poquito de guerreros, ¿o no, Horacio? ¿Ah? Totalmente de acuerdo, doctor. Bueno, Ujú. el guerrero en un momento se cae el caballo. Uy, nos caemos del caballo. O sea, tenemos tantas conquistas o vamos en nuestro caballo queriendo conquistar ese castillo y el caballo levanta los pies y para el suelo nos caemos. Nos damos cuenta que no vale la pena tanta conquista si no la compartimos. Ok. ¿Para qué tener una cantidad de cosas si no hay con quién compartirla como tal? Y aparece algo increíble, el arquetipo del bienhechor, el de dar, ¿cierto? Ya conquisté, ahora quiero dar, quiero dar. La tarea del bienhechor es conectarse con el amor y dar, pero con una condición, no anularse, porque a veces damos tanto a los demás que nos anulamos nosotros mismos. De Eso lo acuerdo. vemos, esta mamá que trabaja todo el tiempo para su familia, todo trabaja y trabaje, y para ella nada. Todo lo que sobra para mí, doy amor, doy tranquilidad, doy apoyo, a mí nadie me da, pero yo doy, yo doy, yo doy. Entonces, la tarea pues, del bienhechor es muy importante, ese bienhechor es dar, ¿no? Es darle a los demás. El riesgo que tiene el bienhechor es quedarse como mártir, imagínate, Ok. como mártir, ¿cierto? La tarea, la benevolencia, dar a los demás sin anularse. Ujú, Riesgo, quedarme como mártir. ujú. Claro, es que yo hago tanto por ti que no me das nada, o sea, yo espero más de ti. Seguimos con nuestra personalidad integrada. ¿Cuál será, qué creen ustedes que ese equilibrio Ujú. entre nuestro guerrero y nuestro bienhechor, qué escalón nos dará en esa personalidad integrada cuando ya llevamos seguridad, identidad? Ese tercer escalón, ¿saben cuál se llama? Responsabilidad. Ok. Estos dos nos dan la responsabilidad. De ahí que es tan frecuente en ese momento de nuestra vida que tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros hijos, entramos en una crisis de responsabilidad, ¿cierto? Ser Total. responsables, pero también Claro. querer algo para mí, pero es que tengo mi familia, pero es que tengo mis hijos, pero es que tengo mi trabajo, yo no paso, pero yo también necesito vivir, yo necesito también disfrutar de, mi vida, pero no lo estoy haciendo y puedo entrar en esa crisis de responsabilidad
que uno ve mucho, digamos en esos 28, ¿qué más añitos? 28, 40, más o menos por esa edad. Cuando llegue a los 40 les cuento. Ay, sí, sí, nosotros no hemos llegado a ninguno. Será cuando vuelva a los 40, porque hace rato. Bueno, sí, será, no, hace poquito, Horacio. Par de meses nada más. Te creímos, Horacio, te creímos. Bueno, vamos, en esta historia que me encanta, llega un momento en la vida que aparece el arquetipo del destructor. Destruir. Importantísimo, porque la tarea del destructor es crear el vacío. Yo tengo en un momento de mi vida destruir creencias limitantes, por ejemplo, podría ser una creencia limitante que tengo que tener y tener y tener, o identificarme demasiado con mi conquista. Entonces yo tengo que destruir esa creencia para cambiar. Y no solo esa, miles, las del amor, ¿cierto? Las del dinero, las del trabajo. Ese es el destructor. Doctor, ¿sería como salirnos de la zona de confort en este caso? Claro, salirnos de la zona de confort, generar una metamorfosis. Esto es la tarea que tiene el destructor, transformarse. Es como esa oruga para que salga esa mariposa que él quiere. Y eso aparece en esa edad, más o menos, después de haber conquistado, de haber dado a los demás. Okay. El riesgo muchas veces es que este destructor puede destruirse a sí mismo en ese proceso y destruir a los demás. Ese es el riesgo, ¿cierto? Claro, siendo necesario. Entonces, imagínese, por ejemplo, si yo estoy casado con una familia, pero digo, oiga, no, voy a destruirme, porque es que no, yo no quería esto, yo quería viajar, no he viajado, le he dado a toda mi familia, a todo el mundo, y yo voy a cambiar. Entonces, en ese proceso corremos también el riesgo de no solo destruirnos, sino destruir a los demás. Pero es necesario cambiar, no así brutalmente, pero sí generar esos metamorfosis que necesitamos en nuestra vida para ser felices. Es un poco lo que dicen, doctor, el que hay que vaciar un poco la mente y la vida para dar cabida a cosas nuevas. Claro, total, es que definitivamente el generar el vacío es lo que nos genera cambios. Claro. Lo que siempre digo, una mente ocupada no es una mente creativa. Entonces necesitamos a veces generar el vacío, el descanso, la quietud, el silencio para otra vez volvernos a reconstruir. Cierto. Pero esa reconstrucción, después de esa destrucción, viene un arquetipo interesante. ¿Y ahí cuál es? El creador, claro. Tiene que llegar a crear. El creador, volver a crear lo que yo quiero, ese creador. Okay. Claro. La tarea es una creación útil, porque también yo me puedo enfocar en una creación inútil, ¿cierto? Empezar a hacer cosas que no me van a servir para nada. Entonces ahí quedo en la sombra, siempre creando, creando, creando. A veces uno puede estar en creador en aspectos diferentes. Por ejemplo, creador en el trabajo. Podríamos decir esa persona que está creando ideas de trabajo, ideas de crecimiento y se queda como creador. Crea, pero nunca finaliza algo, ¿cierto? Entonces ahí llega ese creador. Revisemos nuestros pasitos. Estamos hablando de a dos en dos, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos esa escalerita de la personalidad integrada. Primero, seguridad. Segundo, identidad. La tercera, responsabilidad, que acuérdense que estaba ¿por quién? Por el guerrero y el bienhechor. El destructor y el creador nos dan algo importantísimo, autenticidad. Ese es el escalón de la personalidad integrada. De ahí que muchas veces podemos en ese momento de nuestra vida generar una crisis de autenticidad. Muy frecuente, por ejemplo, en creativos, en artistas, generar, porque un artista tiene que destruir para volver a crear y se la pasa en eso. Entonces, fácilmente puedo caer en esa crisis. Muy bien. Sí, señor. Perfecto. Y ahora aparece el arquetipo de ¿qué? Del gobernante. Necesitamos que llegue a gobernar a alguien, nuestra conquista, nuestra seguridad, nuestro reino. Ese gobernante normalmente tiene que llegar a tener la prosperidad de su reino, ¿cierto? Ya no es arriesgarse tanto, sino más bien conservar su reino. Y la tarea que tiene este gobernante importante es la conexión externa, conectarse con su pueblo. Ese es el gobernante. No hay un buen gobernante si no se conecta
con los demás. Con el entorno. Este gobernante no solo es, digamos, de países, gobernante de mi casa, como padre, como mamá, tengo que conectarme. Yo soy el gobernador de mi casa y tengo que conectarme con mis hijos, con los que me rodean. El problema entonces, digamos, de el riesgo o la sombra de ese gobernante podría ser la tiranía. A veces nos quedamos como gobernantes sin tener esa conexión externa y volvernos tiranos. Y a veces suceden en algunos de nuestro amado continente, ¿cierto? Empezamos a Imposible volvernos que no un me venga poco un nombre a de la cabeza, tiranos. doctor, pero ese es tema de otra conversación. Bueno, perfecto. Entonces, tarea del gobernante, corrección externa, ¿cierto? Riesgo, la tiranía. La tiranía. Y el trabajo como él, mantener el reino próspero. No hay gobernante sin mago. El mago juega un papel increíble, ¿cierto? Este mago es increíble porque el mago es el que cura las heridas del gobernante. El mago es el que lo escucha y lo aconseja. Ese es nuestro mago, ¿cierto? La tarea que tiene el mago normalmente no desea cambiar el mundo, lo que desea es comprenderlo, comprender el mundo, ¿cierto? Okay. Desea también transformarlo a través de la conciencia. Este mago que tenemos en nuestra vida, acuérdese que el gobernante tenía la tarea de conexión que externa, conectarse con su pueblo. Pues el mago tiene la tarea de la conexión interna, conectarse consigo mismo, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a conectarnos a través de la conciencia, de nuestra actitud, de nuestro pensamiento. Okay. Muy bien. Ese mago, el riesgo es que se puede empezar a alejar, o sea, ya se aleja de lo externo y se conecta tanto consigo mismo que lo demás ya no vale. Eso sería como la sombra de ese mago. Y en nuestra caminata, en nuestro escaloncito de esa personalidad integrada, pues la unión entre gobernante y mago nos dan el poder. Claro, cuando conquistamos lo externo y nos conquistamos internamente, llegamos ¿qué? Al poder. Ok. Muy bien. Perfecto. O sea, hemos dado varios pasos, son 5 escalones, nos falta un escalón, nos faltan 2 arquetipos. Nos faltan 2 arquetipos, muy bien. ¿Cuál pensaría que es esos arquetipos? ¿Quiénes nos faltarán? Pues me imagino que es como llegar a la plenitud, ya cuando encuentras Así todo, es. cuando estás en paz, te vuelves sabio. Sabio, oiga, Horacio, muy bien. Llegó ese sabio. El sabio desea comprender el mundo. El sabio entra a esa travesía para encontrar la verdad. Este sabio normalmente trata de comprenderse, de comprender lo que lo rodea. El problema de ese sabio es volverse obstinado. Uy, si yo me vuelvo sabio y me vuelvo obstinado, es que lo que digo es, y no veo más allá de esas posibilidades que otras cosas me pueden dar. Entonces, la tarea importante de ese sabio es comprender el mundo, pero el riesgo es volverse obstinado como tal. Y seguimos en ese crecimiento y aparece el que más me gusta. ¿Ya ven cuál es? El bufón. Uy, ese bufón increíble. Este me encanta. Este bufón normalmente empieza a disfrutar la vida por el hecho de vivirla. Okay. No por el hecho de tener, ni ser, ni hacer, sino por el simple hecho de vivir, de creación, de disfrutar la creación. Este sabio no piensa en el mañana, piensa en el aquí, en el ahora, ¿cierto? Disfruta absolutamente todo. Pero el riesgo de ese bufón que me encanta porque es el único que puede contar una historia mala, un chiste malo al rey y no le cortan la cabeza. Ese es el bufón. El riesgo de ese bufón es la irresponsabilidad, volverse irresponsable. Pero la unión o esa dupla entre el sabio y el bufón nos lleva a la libertad. Ese es como lo que más añoramos todos, la libertad y lo que nos debería ser el propósito del ser humano. Entonces, como podemos darnos cuenta,
esa escalinata de la personalidad integrada Ujú. nos forma un buen carácter, ¿cierto? Seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad. ¿Se imagina uno encontrarse con un personaje de esos? Increíble. Son los que son esos diamantes que normalmente llega la luz y lo refleja. Son seres de luz. Doctor, ¿Ah? pero ahí vengo yo. ¿Qué pasa si Sí. nosotros tenemos esa luz? Como decías al comienzo de la conversación. A ver, esto es simplemente una historia para ir semejando la Entendiendo. evolución, entendiéndola, pero decías algo Sí, súper importante y es, en diferentes aspectos de nuestra vida, nosotros sí. podemos estar en diferentes, en Arquetipos. cualquiera de estos escalones, de hecho, ni siquiera los Listo. arquetipos, sino los escalones, ¿no? Entonces, doctor, para mi bienestar emocional y mental, ¿cómo puedo yo identificar, según los diferentes aspectos de mi vida, en cuál escalón estoy para poder trabajarlo? Ujú. Porque lo ideal es que viviéramos en ese último, no ya cuando se nos va la vida, sino que lo aprendiéramos desde que somos jóvenes, desde que, Claro. y en diferentes aspectos de la vida. Entonces, primero, ¿cómo puedo saber Ujú. en cada uno de los aspectos en qué nivel estoy? ¿Y Sí, cómo hago para trabajarlo y lograr vivir en ese equilibrio? súper. Yo creo que ahí es lo importante de las preguntas. A través de las preguntas le cambiamos la realidad a las demás personas. Ok, Pero diríamos, ¿qué preguntas nos hacemos nosotros? ok. Pues ahí es donde está, por ejemplo, la clave. Les voy a hacer una pregunta. En trabajo, Horacio, ¿en qué arquetipo estás? ¿Estarás de inocente, muy No, optimista? No, estarás de buscador, buscando cosas, estarás diamante comprometido con ese trabajo, estarás de guerrero, listo, luchando, la que no está mal. Acuérdense que acá no estamos diciendo bueno o mal, Claro. simplemente es mi arquetipo, ¿cierto? Estoy de bienhechor, dando, dando, dando. Estoy de destructor, por ejemplo, destruyendo muchas de las ideas que todo el mundo tiene de bienestar para crear otras nuevas. Entonces estoy en creador en ese trabajo. Estoy de gobernante porque ya he conquistado tanto lo que he hecho en mi vida, en mi trabajo, y estoy ahí ya gobernando mis frutos. Estoy de conexión interna, de mago, ¿cierto? Conectándome conmigo. Estoy de sabio, ya me las sé un poquito todas, o estoy de bufón, gozándomela al 100% por el simple hecho de estar acá sentado disfrutando este proceso. ¿Sabes qué? Me acordé del juego de serpientes y escaleras. O sea, unas subo, Ajá, otras bajo, otras me detengo, sí. me divierto, lo trato de asimilar y luego sigo, ¿no? O sea, creo que Esa yo es una diría, respuesta correcta, Horacio, porque es que no solo caemos con uno solo, podemos tener una combinación. Imagínese, por ejemplo, un sabio inocente. Uy, espectacular. claro. Gozándose uno de la vida, pero confiando en los procesos. Eso Exacto, sería un ideal, el exacto, sabio inocente. exacto. Yo les cuento, por ejemplo, yo considero que en mi trabajo estoy en bufón mago. A veces en mi trabajo me siento como un mago, tratando de cambiar las creencias, tratando de cambiar la conciencia de las personas que me rodean. Entonces me siento a veces como un mago, pero el bufón siempre está, porque me lo gozo al ciento. Para mí cuando llega el lunes es la felicidad total, porque pues, disfruto lo que hago. Entonces claro. estoy como bufón. Entonces, digamos que ahí podemos hacernos preguntas como me siento, qué es lo que estoy viviendo, qué estoy viviendo, pero el éxito de eso es mirar, si yo me identifico que estoy en un arquetipo, saber cuál es el aprendizaje, Exacto. ¿cierto? Este es el aprendizaje que tengo en este momento. ¿Cómo aprendo esta lección para que la vida no me lo ponga siempre? Entonces, por ejemplo, si yo soy un buscador en el amor y busco y llega una persona, le encontré el pero, llegó otra, busco el pero, llegó otra, le busco el pero, nunca me comprometo, estoy definitivamente no generando esos lazos como debe ser, pero me doy cuenta que estoy como buscador en el amor
y que el trabajo importante de ese buscador como tal es la autonomía y aprendo a decir, bueno, antes de buscar lo que quisiera, tengo que encontrarme a mí, quererme a mí, encontrarme, porque es que nadie va a complementarme, soy yo. Y me lleno de amor, me lleno de fortaleza y empiezo a amarme tanto, la vida se abre y empieza a llegar a esas personas que en verdad me siguen, ¿cierto? Entonces, mire lo importante de esos arquetipos y para generar conciencia, ¿no? De aprendizaje. Doctor, lo que estoy entonces entendiendo es que es un proceso muy dinámico. Es un Ujú. proceso que puede, como un rompecabezas, que puede irse alineando unos con otros y en algún Sí, momento se alinearán y crearán sombra, pero si estoy consciente de eso, puedo alinear otros para buscar el beneficio o la luz de esas claro. alineaciones, ¿no? Entonces, ahí es tratar, no importa en qué arquetipo esté, Ujú, lo que sí importa es que no me vaya tanto a la sombra o a la luz. ujú, Miremos en el inocente. ujú, Inocente, fe, optimismo, esperanza, buenísimos, importantes en la vida. ujú. Pero me puedo ir para la sombra, un optimismo patológico, Total. ¿cierto? Meterme en negocios que sé que no me van a servir. Entonces soy Ujú, tan optimista, patológico que me va a afectar. ujú, Quedarme, por ejemplo, en la aprobación, como no he logrado esa confianza, entonces necesito la aprobación de todo el mundo ujú, que me rodea. ujú, Entonces, lo que yo sí necesito es como tener ese equilibrio entre ujú, luz y sombra de cada arquetipo, ujú. ¿cierto? Y pareciera que el momento ideal es tener un pedacito de cada uno. Sería ideal, es que eso sería maravilloso, eso es lo que hace la personalidad. Por ejemplo, uno a veces tiene que volver a inocente. Muchas veces uno dice, oiga, por ejemplo, el huérfano, que se escucha como feo, huérfano, ¿no? Uno dice, mira, en mi vida estoy tan cerrado, ya no confío en las personas, no, me han hecho tanto daño que tengo mi corazón cerrado. Entonces ahí tengo que, oiga, voy a recuperar ese arquetipo del huérfano, cuya tarea importante es la vulnerabilidad, desarmarme para volver a conectarme. Y eso es increíble porque nos conectamos a través del corazón. Definitivamente aprendemos a través del corazón. Entonces, reconozco que necesito el huérfano en mi vida, en mis relaciones amorosas. Reconozco que necesito el huérfano en mi vida, en mi trabajo, porque estoy tan cerrado, desconfiando de todo el mundo que no me entrego, no me conecto, no sintonizo con las demás personas, ¿cierto? O lo mismo, necesito necesito un arquetipo del bufón. Llevo tantos años de casado y necesito sacar ese bufón nuevamente, gozármelo. Porque sí, soy guerrero, tengo mi casa, mis bienes, mi familia está bien, estoy de bienhechor dando y dando, pero en verdad siento que me falta algo de gozarme todo este proceso y siento que me lo estoy sufriendo. ¿Sabe qué? Voy a sacar el bufón este año. ¿Ah? Me voy a gozar el aquí, el ahora. Voy a llegar a mi casa. Nos vamos a cine todos, estamos muy cansados, pero qué rico ir a cine el día de hoy y disfrutarlo. Entonces, ese es, si yo los identifico, los saco cuando los necesito. Me encanta esta herramienta, Horacio, porque siempre hablamos en este espacio de cómo lograr la inteligencia emocional y revisamos muchas herramientas y cómo, pero definitivamente no va a servir de nada aplicar una herramienta si no identificamos en qué parte del proceso estamos y qué emoción nos está afectando, ¿no? Así Sí, que me encanta Totalmente. esta herramienta. No, doctor, claro. creo que todo lo que compartiste en este episodio es así como que súper eh, interesante, pero a la vez nos ayuda a crecer, a cuidarnos también, por supuesto, porque siempre de repente nos enseñaron, yo creo que ese es uno de los problemas. A ver, si tienes que ser divertido, no puedes ser serio a la vez. Si es esto, o sea, lo que tú dices, o es la luz o es la sombra. Pero también Ujú. pueden compartir este espacio, ambos elementos, y nos ayudan a final de cuentas al crecimiento y a ser estables en todos los aspectos, principalmente el emocional y el mental, que en estos momentos está muy deteriorado en muchos aspectos, ¿no? En muchas personas. Me Eso se llama flexibilidad.
Cuando yo soy flexible, me adapto fácilmente. Pero si yo soy rígido, ahí es donde empiezo a enfermar. Entiendo que esta herramienta, lo que nos estás enseñando, y es lo que me gustaría un poco decirle a la audiencia, es utilicen esta herramienta, retrocedan el episodio en caso de alguna duda y utilícenla para evaluarse internamente qué nos está pasando. Doctor, porque a veces estamos en alguno de estos pasos, en alguno de estos peldaños y no lo sabemos. No lo sabemos. Si no nos sentamos a evaluar qué está pasando, qué actitud estoy tomando, por eso es que tengo tristeza, por eso es que me frustro, porque estoy yendo hacia la sombra de alguno de ellos, no voy a poder manejar mis emociones y ir hacia el bienestar, que es al fin y al cabo lo que todos buscamos. Entonces, mi consejo para todos es retrocedan el episodio, reescuchen al doctor de nuevo y hágase esa autoevaluación que nos puede ayudar muchísimo en el manejo de nuestras emociones. Me encanta, Wendy. En esos procesos de aprendizaje, aparte de lo que hablamos de la vulnerabilidad, de la humildad, de aceptar, hay 3 puntos también importantes. La atención, ¿cierto? Atención es fijar la conciencia. Entonces, espero, porque eso era responsabilidad mía, fijar la atención que depende de que les guste o no el tema, ¿cierto? Lo segundo, la intención. Claro, si yo tengo una intención, un propósito, me conecto con este trabajo, con esta información. Pero hay la tercera, que es la más importante, el comprometerse, el compromiso. ¿Cierto? Porque yo puedo tener la atención y la intención, pero no comprometerme. No voy a lograr nada. No voy a lograr nada. Entonces, estas son las 3 claves. Entonces, coger un papelito y ¿a qué me comprometo? ¿A qué me comprometo? Me comprometo a seguir dándole como bienhechor a las personas que amo, pero sin anularme. Listo. Pensando primero en mí. Me comprometo a disfrutarme absolutamente todo en la vida, pero sin volverme irresponsable, podía afectarme. Me comprometo a crear ese arquetipo del creador, pero generar creaciones útiles, no una cantidad de cosas que me quiten el tiempo y me quiten mi energía. Me comprometo como guerrero a conquistar lo que me propongo, pero sin volverme obsesivo, porque voy a volverme normalmente adicto a mi trabajo, a lo que tengo. ¿Cierto? Me comprometo a la búsqueda, delicioso ser el buscador, pero también teniendo en cuenta que ese buscador busca normalmente lo que ya he encontrado, que si yo busco lo que no tengo, me voy a quedar ahí anclado. Entonces, mire que todo ese proceso es un proceso más de preguntas hacia uno mismo para encontrar, cada uno tiene su respuesta en la vida. Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos, tan desconectados con nosotros mismos que olvidamos tenerlas y encontrarnos y tener esas respuestas que cada uno de nosotros las tiene. No, totalmente de acuerdo. Creo que nos falta un poquito de introspección y lo que dices, muchas veces, ok, hice esto, pero cuando llevamos una bitácora, un diario, entonces tiene todavía mucho más sentido porque nos comprometemos. Doctor, podríamos pasar horas, pero lo único que te puedo decir es, gracias por estas herramientas, gracias por este tema espectacular. Obviamente te tenemos que invitar para otro donde platicaremos de otras cosas, donde traeremos más herramientas para la gente que nos ve, que nos escucha. Pero mientras tanto, gracias, esta es tu casa. No sé si la gente se pueda contactar contigo a través de un correo electrónico, si tienen alguna duda. Claro, pues tenemos nuestra página web www.tuempresafeliz.com. Ahí tenemos varios contenidos de información y por supuesto ahí están mis datos, están nuestros correos electrónicos y teléfono, nuestra página. En redes sociales estamos en Instagram como Tu Empresa Feliz, en Facebook es chévere, Tu Empresa Feliz, fácil. No, doctor, tú te metiste en un gran problema. Te metiste en de verdad. Te vamos a estar llamando y preguntando e invitando. Necesitamos muchas de tus herramientas y de tantísima experiencia que tienes. Entonces, gracias por haber compartido esto con nosotros. Sé que va a ser de mucha utilidad para toda nuestra audiencia y esta es siempre tu casa. Gracias, Wendy. Encantado. Ojalá me sigan invitando.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Wendy. Gracias a la gente que nos ve, que nos escucha y nos vemos muy prontito. Nos escuchamos muy Perfecto. pronto. Bye.